El escritor norteamericano Ambrose Bierce no narra experiencias de guerra desde su sillón. Participó realmente en varias batallas durante la Guerra de Secesión Americana, además de haber sido panfletista, administrador de minas, periodista y cuentista, faceta esta donde nos legó excelentes trabajos, como los que hoy compartimos con los oyentes de Literatura para Oír. Un desaparecido. Jerome Searing, soldado raso del ejército del general Sherman, en ese entonces enfrentado al enemigo en el monte de Kennesaw y sus alrededores, en el estado de Georgia, volvió la espalda a un pequeño grupo de oficiales con los cuales había estado hablando en voz baja. Cruzó una delgada línea de fortificaciones y se adentró en el bosque. Ninguno de los hombres atrincherados allí le había dirigido la palabra, ni él les había hecho de paso siquiera una señal con la cabeza, pero todos los que lo vieron comprendieron que a ese valiente le habían confiado una tarea peligrosa. Aunque era soldado raso, Jerome Searing no hacía parte de las filas. Lo habían destacado para prestar servicio en el cuartel general de la división, alistándolo en calidad de ordenanza. La palabra ordenanza implica una multitud de tareas. Un ordenanza puede ser mensajero, oficinista, criado de un oficial, cualquier cosa. Puede prestar servicios no contemplados en el orden y reglamentos del ejército. Su naturaleza bien puede depender de las aptitudes del soldado o del privilegio o del azar. El recluta Searing, incomparable tirador, joven, fuerte, inteligente, inmune al miedo, hacía de explorador. El general al mando de su división no se contentaba con obedecer las órdenes a ciegas sin saber lo que había en el frente, aunque su comandancia no operaba de modo separado, sino que era apenas una fracción de las líneas del ejército. Ni tampoco se contentaba con recibir noticias de boca por los canales tradicionales. Quería saber más de lo que le informaban el comandante en jefe o sus centinelas y patrullas con sus versiones encontradas. Para eso estaba Jerome Searing, con su extraordinaria osadía, su pericia montuna, sus ojos de lince y su lengua veraz. En esta ocasión las instrucciones eran simples: acercarse a las líneas enemigas tanto como fuera posible y enterarse de todo lo que pudiera. En un momento llegó a la línea de centinelas, cuyos hombres se encontraban echados en grupo de 2 o 4 tras los montículos de tierra que habían excavado en la suave hondonada que ocupaban, asomando los rifles entre las ramas verdes con que habían disfrazado las discretas barreras. El bosque se extendía sin interrupción hacia el frente de batalla, tan solemne y silencioso, que solo gracias a un esfuerzo la imaginación podía concebir que estuviera atestado de hombres armados, alerta y vigilantes. Era un bosque preñado de tremendas posibilidades de combate. Tras detenerse brevemente en uno de esos pozos de fusilero para informar de su propósito a los hombres, Searing se escurrió furtivamente y pronto se perdió de vista en un tupido matorral. «Camina hacia la muerte», dijo uno de los hombres. «Me gustaría tener su rifle. Esos tipos van a herir con él a varios de nosotros». Searing seguía arrastrándose aprovechando los accidentes del terreno y la vegetación para mantenerse a cubierto. Sus ojos lo escudriñaban todo. Sus oídos tomaban nota del más mínimo ruido. Contenía la respiración y al oír el chasquido de una rama bajo su rodilla, detenía la marcha y se apretaba de bruces contra el suelo. Era un trabajo lento, pero no tedioso. El peligro lo volvía excitante, si bien no había señas exteriores que hicieran manifiesta esa excitación. Su pulso era tan regular y sus nervios tan firmes como si se tratara de atrapar un gorrión. Parece haber pasado un largo rato, pensó, pero no puedo haber avanzado mucho. Todavía estoy vivo. Sonrió ante su peculiar método de calcular distancias y continuó arrastrándose. Un momento después volvió a aplanarse bruscamente contra el suelo y se quedó muy quieto durante unos minutos. Por una estrecha abertura del matorral había descubierto un montículo de barro amarillo, uno de los pozos de fusileros del enemigo. Pasado un rato levantó con cuidado la cabeza poco a poco y luego el cuerpo, apoyándose en las manos extendidas a los lados sin quitar la vista del montículo de barro.
Tras otro instante estaba ya de pie, rifle en mano, caminando con rápidas zancadas, con pocas intenciones de ocultarse. Había interpretado correctamente los rastros, cualesquiera que fueran. El enemigo se había ido. Para cerciorarse fuera de toda duda, antes de regresar a dar parte de un asunto tan importante, Syrinx se abrió camino más allá de las zanjas abandonadas, corriendo de escondite en escondite en las partes más abiertas del bosque, aguzando la vista en busca de posibles rezagados. Llegó al borde de una plantación, una de esas haciendas solitarias y abandonadas en los últimos años de la guerra, plagada de zarzales, afeada por sus cercas rotas y de melancólica apariencia, con sus edificios desolados, con huecos en vez de puertas y ventanas. Tras realizar una aguda inspección desde el resguardo de un pinar joven, Syrinx atravesó a paso ligero primero un campo y luego una arboleda, hasta llegar a una pequeña estructura separada de las demás edificaciones de la finca sobre un suave promontorio. Pensaba que eso le permitiría dominar una panorámica de los campos por donde suponía que se había replegado el enemigo. De la estructura que originalmente había consistido en un solo espacio levantado sobre 4 postes de unos 3 metros de altura, poco quedaba ya fuera del techo. El piso había cedido. Las vigas y tablones se amontonaban por el suelo o colgaban en diferentes ángulos no arrancados del todo de sus amarras. Desde los mismos postes estaban torcidos. Parecía como si toda la armazón se fuera a desplomar con el toque de un dedo. Oculto entre los escombros de vigas y entablado, Syrinx extendió la vista sobre el campo raso que se abría entre la atalaya y las estribaciones del monte Kennesaw, a 1,5 kilómetros de distancia. El camino que subía por allí estaba atestado de tropas, la retaguardia del enemigo en repliegue, cuyos fusiles centelleaban bajo la luz del sol de la mañana. Ahora Syrinx se había enterado de todo lo que podía enterarse. Su deber era regresar a su cuartel con toda prontitud para dar parte del descubrimiento. Pero la gris columna de confederados que trepaba laboriosamente por el camino de la montaña se le hacía especialmente tentadora. A su rifle, un Springfield común pero adaptado con mira esférica y gatillo ultrasensible, le sería fácil hacer zumbar entre ellos su 1,25 onzas de plomo. Eso probablemente no afectaría la duración y resultado de la guerra, pero matar es la ocupación de un soldado. También es su costumbre si es un buen soldado. Syrinx apuntó con el rifle y amartilló el gatillo. Pero desde el comienzo de los tiempos, estaba escrito que el soldado Syrinx no habría de asesinar a nadie en esa luminosa mañana de verano, ni que habría de dar aviso del repliegue de los confederados. A lo largo de siglos incontables, los hechos se habían ido acoplando en ese portentoso mosaico cuyas partes borrosamente vislumbradas llamamos historia, de tal manera que los actos que él tenía en mente hubieran estropeado la armonía del diseño. Unos 25 años atrás, el poder encargado de la ejecución del trabajo según aquel modelo se había precavido contra este azar haciendo nacer a un niño en una aldea al pie de los Cárpatos, y lo había criado cuidadosamente. Había supervisado su educación, encauzado sus deseos hacia la guerra militar y, a su debido tiempo, lo había hecho oficial de artillería. Gracias al concurso de infinitas influencias propicias y a su preponderancia sobre otro infinito número de influencias opuestas, ese oficial de artillería había sido llevado a cometer una falta de disciplina y a huir de su país natal para evitar el castigo. Había sido dirigido a Nueva Orleans, en vez de Nueva York, donde un oficial de reclutamiento lo esperaba en el muelle. Fue enrolado y promovido, y las cosas fueron dispuestas de tal modo que ahora se hallaba al mando de una batería en el frente confederado a unos 3 kilómetros del sitio donde Jerome Syrinx, el explorador federal, apuntaba con su rifle. Nada había sido pasado por alto. En cada etapa del desarrollo de las vidas de ambos hombres y de las vidas de sus contemporáneos y antepasados, se había hecho lo correcto para obtener el resultado deseado. De haberse omitido algo en esta vasta concatenación, esa mañana el soldado Syrinx podría haber disparado sobre la marcha de los confederados y acaso hubiera errado el tiro. Mas ocurrió que el capitán de artillería confederado, no teniendo nada mejor que hacer mientras esperaba el turno de arrancar con los suyos, se divertía apuntando oblicuamente una pieza móvil de artillería hacia la derecha
contra lo que él creía que eran unos oficiales federales en la cima de un promontorio. Disparó. El proyectil pasó volando por encima del blanco. Cuando Jerome Searing levantaba el percursor del rifle y con la vista fija en los lejanos confederados pensaba dónde poner el tiro con las mayores posibilidades de crear una viuda, o un huérfano, o una madre sin hijo, o acaso las tres cosas, porque el soldado Searing, pese a sus empeños por negarse a ser ascendido, no estaba exento de cierta especie de ambición, oyó venir un ruido por el aire, como el que producen las alas de una enorme ave al abatirse sobre la presa. Con gradación tan rápida que él no alcanzó a percibirla, el ruido fue creciendo hasta convertirse en un rugido áspero y horrible, mientras el proyectil se precipitaba sobre él desde los cielos y pegaba con un impacto ensordecedor en uno de los postes que sostenían aquel desbarajuste de madero sobre su cabeza, volviéndolo astillas y haciendo rodar por tierra la arrevesada construcción en medio del estrépito y de densas nubes de polvo. Cuando Jerome Searing volvió en sí, no comprendió al momento lo que le había pasado. De hecho, tardó en abrir los ojos. Por un rato creyó que estaba muerto y enterrado, y trató de recordar partes del servicio fúnebre. Creía que su esposa estaba de rodillas en la tumba, añadiendo su peso al de la tierra que le apretaba el pecho. Las dos, la viuda y la tierra, habían aplastado el ataúd. A menos que los hijos la persuadieran de volver a casa, él no sería capaz de respirar por mucho tiempo más. Se sentía tratado injustamente. No puedo hablarle, pensó. Los muertos no tienen voz, y si abro los ojos, se me llenarán de tierra. Abrió los ojos. Una gran extensión de cielo azul se elevaba por encima de una franja de árboles. En primer plano, tapando algunos de los árboles, había un bulto alto y grisáceo, de perfil anguloso y atravesado por una enmarañada secuencia de líneas rectas, todo ello a una inconmensurable distancia, una distancia tan inconcebiblemente grande, que lo hizo desfallecer y cerrar los ojos. En el acto percibió un fogonazo de luz insoportable. En sus oídos había un ruido similar al del trueno sordo y rítmico de un mar lejano que rompe en olas sucesivas sobre alguna playa. Y brotando de aquel ruido, tal vez parte del mismo, tal vez venidas de más lejos y mezcladas con un incesante eco, sonaron con claridad estas palabras: Jerome Searing, has caído como una rata en una trampa. En una trampa. Una trampa. Una trampa. De repente reinó un silencio enorme, una negra tiniebla, una calma infinita. Y Jerome Searing, plenamente consciente de su condición de rata y a sabiendas de la clase de trampa en que había caído, recordándolo todo y en modo alguno inquieto, abrió otra vez los ojos para hacer una inspección, para calcular las fuerzas del enemigo, para planear su defensa. Había quedado preso en una posición reclinada, con la espalda apoyada firmemente en una gruesa viga. Otra viga le cruzaba por encima del pecho, pero había conseguido encogerse un poco hacia atrás, de modo que ya no lo oprimía, aunque moverla era imposible. Un codal unido a ella, en diagonal, lo tenía incrustado contra un montón de tablas a la izquierda, inmovilizándole el brazo de ese lado. Sus piernas, ligeramente separadas y extendidas sobre el suelo, estaban cubiertas hasta las rodillas por una cantidad de escombros que descollaban en su estrecho horizonte. Tenía la cabeza totalmente fija, como en una prensa de tornillo. Podía mover los ojos y la quijada nada más. Solo tenía el brazo derecho parcialmente libre. «Nos tienes que ayudar a salir de esto», le dijo. Pero no podía sacarlo de debajo del pesado madero que le cruzaba por el pecho, ni mover hacia afuera el antebrazo más de 15 centímetros. Searing no estaba gravemente herido ni sentía dolor. El seco golpetazo en la cabeza de un fragmento volante del poste destrozado, sumado a la extremadamente repentina conmoción del sistema nervioso, lo había aturdido por un momento. El desmayo, incluido el período de recuperación en el que había tenido las extrañas fantasías, no habría durado más de unos segundos, ya que el polvo de los estragos no acababa de asentarse cuando comenzó a sopesar inteligentemente la situación. Con la mano derecha en parte libre,
Trató entonces de coger la viga que le cruzaba pero no contra el pecho. No había modo de hacerlo. No podía aplastar el hombro lo suficiente para sacar el codo por debajo del borde próximo a sus rodillas. Fracasando en eso, no podía tampoco alzar el antebrazo y la mano para agarrar la viga. El codal que le oprimía oblicuamente hacia abajo no le permitía hacer nada en esa dirección, y allí el espacio libre entre la viga y su cuerpo no era ni la mitad de ancho que el largo de su antebrazo. Era obvio que no podía sacar la mano ni por debajo ni por encima de la viga. De hecho, no podía ni tocarla con la mano. Quedando demostrada su inhabilidad, no insistió más y se puso a pensar si podría alcanzar algún escombro de los que tenía amontonados en sus piernas. Decidido a estudiar la pila con miras a resolver aquel punto, algo que parecía ser un brillante aro de metal a todo el frente de sus ojos atrajo su atención. Al principio se le hizo que rodeaba una substancia totalmente negra. Tenía algo más de 1 centímetro de diámetro. Se le ocurrió de pronto que la negrura era una simple sombra y que el aro era en realidad la boca de su rifle que sobresalía del montón de escombros. No tardó mucho en convencerse de ello, y no sin cierta satisfacción. Con cerrar cualquiera de los ojos podía ver un corto tramo del cañón hasta el punto donde se perdía entre las ruinas que lo aprisionaban. Con el correspondiente ojo, podía ver cada lado desde ángulos idénticos. Mirando con el ojo derecho, el arma parecía señalar a la izquierda de su cabeza y viceversa. No alcanzaba a ver la superficie superior del cañón, pero sí el borde inferior de la culata levemente inclinada. De hecho, la pieza le apuntaba al centro exacto de la frente. Al darse cuenta de esta circunstancia, al recordar que justo antes del accidente que había dado origen a esta incómoda situación, él había montado el rifle y ajustado el gatillo para que un simple roce lo disparara, el soldado Searing se vio afectado por un sentimiento de inquietud. Pero esto distaba muchísimo del miedo. Era un hombre valiente, algo familiarizado con el aspecto de los rifles desde ese punto de vista y hasta con el de los cañones. Y entonces recordó con cierta diversión una experiencia suya en el asalto de Missionary Ridge, donde, al acercarse a una de las troneras enemigas, por la que había visto un arma de grueso calibre que arrojaba descarga tras descarga de metralla contra los asaltantes, creyó por un momento que habían retirado la pieza, pues lo único que vio a través del hoyo fue un círculo de bronce. Pero se había dado cuenta de lo que era justo a tiempo para hacerse a un lado cuando volvió a escupir otra lluvia de hierro contra la multitud que subía por la cuesta. Encarar armas de fuego es uno de los incidentes más comunes en la vida de un soldado. Armas de fuego que, por añadidura, tienen ojos malévolos que chispean detrás de ellas. Para eso sirven los soldados. Así y todo, el soldado Searing no disfrutaba completamente de la situación, así que apartó la vista. Después de un rato de estar moviendo a tientas la mano derecha, hizo un intento infructuoso por soltar la izquierda. Luego trató de liberar la cabeza, cuya inmovilidad era todavía más molesta por no saber qué la sujetaba. Enseguida trató de destrabar los pies, pero mientras con tal propósito esforzaba los poderosos músculos de sus piernas, pensó que un movimiento en los escombros que las aprisionaban podría disparar el rifle. No comprendía cómo había hecho para no dispararse, con lo que había pasado, aunque la memoria le ayudaba con varios ejemplos al respecto. Recordó uno en particular, cuando en un momento de abstracción mental, había agarrado su rifle a modo de garrote y le había sacado los sesos a otro caballero, cayendo en cuenta luego de que el arma que había sacudido por el cañón con tanta diligencia estaba cargada con fulminante y todo, y tenía el gatillo amartillado, circunstancia que, de haberla conocido, seguramente hubiera animado al contendor a aguantar más. Searing siempre sonreía al recordar ese error craso de sus épocas de soldado bisoño, pero esta vez no lo hizo. Volvió a poner la vista en la boca del rifle y por un instante creyó que se había movido. Parecía estar algo más cerca. Desvió de nuevo la mirada. Las copas de los árboles más allá de los límites de la plantación captaron su interés. No había observado antes lo livianas y aéreas que eran, ni lo oscuro del azul del cielo, aún entre las ramas que algo lo hacían palidecer con su verdor. Arriba se veía casi negro. Va a hacer mucho calor aquí, pensó, a medida que avanza el día. Me pregunto hacia dónde estoy mirando.
A juzgar por las sombras que alcanzaba a ver, concluyó que su rostro apuntaba al norte. El sol, al menos, no le iba a dar en los ojos. Y el norte... Bueno, hacia allá estaban la esposa y los hijos. «¡Bah!», exclamó en voz alta. «¿Qué tienen ellos que ver con esto?». Cerró los ojos. «Ya que no puedo librarme, da igual si duermo un rato. Los rebeldes se han ido y algunos de los nuestros seguramente van a andar de pillaje por aquí. Ellos me encontrarán». Pero no durmió. Empezaba a sentir un dolor en la frente, un dolor sordo, apenas perceptible en un comienzo, pero que iba haciéndose cada vez más molesto. Abría los ojos y desaparecía, los cerraba y volvía. «¿Qué diablos?», dijo por restarle importancia, y otra vez fijó los ojos en el cielo. Oyó el canto de unas aves, el extraño trino metálico del sabanero que recordaba el choque de vibrantes espadas. Se sumió en agradables recuerdos de la niñez, volvió a jugar con su hermano y su hermana, corrió por los campos gritando para espantar los habaneros, se aventuró en el bosque oscuro y con tímidos pasos recorrió el tenue sendero que llevaba a la roca del fantasma, deteniéndose al fin, mientras oía palpitar su propio corazón frente a la cueva del muerto, tratando de entender su terrible misterio. Por vez primera, se dio cuenta de que la boca de la cueva embrujada estaba rodeada por un aro de metal. Entonces, todo se esfumó y él quedó cara a cara con la boca del cañón de su rifle como antes. Pero si bien antes le había parecido más cercano, ahora parecía estar a una distancia inconcebible y por ello se veía tanto más siniestro. Dejó escapar un grito y, perturbado por algo en su propia voz, el tono de pavor, se consoló mintiéndose. «Si no grito, voy a quedarme aquí hasta que muera». Ya no trataba de esquivar la amenazante mirada del cañón. Si desviaba los ojos por un instante, era para buscar socorro, aunque no podía ver el terreno a ningún lado de las ruinas, y luego los dejaba regresar obedeciendo al imperativo de la fascinación. Si los cerraba, lo hacía por cansancio, y enseguida el intenso dolor de la frente, profecía y amenaza de la bala, lo obligaba a abrirlos otra vez. La tensión de los nervios y la mente era demasiado violenta. La naturaleza venía a desahogarla con intervalos de inconsciencia. Al volver en sí uno de ellos, sintió un dolor agudo y quemante en la mano derecha. Si juntaba los dedos o se frotaba la palma con ellos, los sentía húmedos y resbalosos. No se podía ver la mano, pero ya conocía la sensación. Era sangre fresca. En sus delirios se la había golpeado contra los fragmentos cerrados del destrozo, además de apretarla, siendo que la tenía llena de astillas. Resolvió encarar la muerte con más hombría. Él era un soldado común y corriente, no tenía religión y tampoco mucha filosofía. No podía morir como un héroe. Con unas últimas palabras llenas de grandeza y sabiduría, así hubiera habido quien las escuchara. Pero podía morir limpio, y así lo haría, aunque ojalá supiera cuándo esperar el tiro. Algunas ratas que probablemente habían tenido el nido en el cobertizo empezaron a husmear y a corretear por ahí. Una de ellas se trepó a la pila de escombros que aprisionaban el rifle. Otra la siguió y otra. Al comienzo Searing las miró con indiferencia, después con amistoso interés. Luego, cuando relampagueó en su mente confundida la idea de que podían tocar el gatillo, las maldijo y les ordenó marcharse. «¡No es asunto suyo!», les gritó. Las criaturas se alejaron. Ya volverían más tarde para atacar su rostro, roerle la nariz, abrirle la garganta. Sabía que así sería, pero esperaba estar muerto para entonces. Ahora nada podía apartarle la mirada del pequeño aro de metal con su negro interior. El dolor en la frente era feroz y permanente. Lo sintió penetrar poco a poco en el cerebro, cada vez más hondo, hasta chocar al fin con el madero detrás de la cabeza y detenerse. Por momentos se hacía más insoportable. Otra vez comenzó a golpearse desenfrenadamente la mano lacerada contra las astillas para contrarrestar aquel terrible sufrimiento. Parecía palpitar con un ritmo lento y regular, siendo cada palpitación más lancinante que la anterior. Y él a veces gritaba, creyendo que sentía el impacto de la bala fatal. No pensaba en su hogar, en su esposa y sus hijos, en el país, en la gloria. Todo recuerdo se había borrado de su memoria. El mundo había muerto. No quedaba un vestigio. Aquí, en esta confusión de leños y maderos, está todo el universo.
Aquí está la inmortalidad en el tiempo. Cada punzada es una vida eterna. Los espasmos van descontando eternidades. Jerome Searing, el valiente, el enemigo formidable, el guerrero fuerte y decidido, estaba pálido como un fantasma. Tenía desencajadas las mandíbulas y los ojos salidos de las órbitas. Temblaba en cada fibra de su ser. Un sudor frío le bañaba el cuerpo. Gritaba de pavor. No estaba loco, estaba aterrorizado. Tentando con la sangrienta mano desgarrada, logró coger por fin un pedazo de tabla y jalándola sintió que cedía. Estaba paralela a su cuerpo y doblando el codo tanto como el estrecho espacio permitía, podía ir tirando de ella poco a poco. Al cabo la soltó de los escombros que le cubrían las piernas. Ya podía levantarla del suelo en toda su extensión. Concibió entonces una gran esperanza. Tal vez podría moverla hacia arriba, es decir, hacia atrás, lo suficiente para levantar la punta y empujar el rifle a un lado, o si éste estaba demasiado apretado, ponerla de tal forma que desviara la bala. Con este objetivo, la fue corriendo atrás, sin atreverse casi a respirar, no fuera que con ello se frustrara su intento. Y ahora más que nunca, era incapaz de quitar los ojos del rifle, que acaso desearía aprovechar cuanto antes la oportunidad que se le escapaba. Algo se había ganado con ello por lo menos. Ocupaba su mente en aquella tentativa de defensa propia, era menos sensible al dolor de la cabeza y había dejado de encogerse a cada ramalazo. Pero seguía mortalmente asustado y los dientes le castañeteaban. La tablilla dejó de responder al movimiento de su mano. Tiró de ella con todas sus fuerzas, la cambió de dirección lo más que pudo, pero había tropezado con algún obstáculo saliente a sus espaldas y la punta de adelante seguía estando demasiado lejos para sortear con ella la pila de escombros y alcanzar la boca del cañón. Se extendía, de hecho, casi hasta el seguro del gatillo, que había quedado destapado y que alcanzaba a ver borrosamente con el ojo derecho. Trató de partir la tablilla con la mano, pero no había modo de hacer palanca. Con el fracaso le volvió todo el terror, aumentado 10 veces. El negro hoyo del rifle parecía amenazarlo con una muerte más certera e inminente como castigo por su rebeldía. La trayectoria de la bala a través de la cabeza le dolía cada vez más con violencia. Comenzó a temblar de nuevo. De pronto se calmó. El temblor fue aflojando. Apretó los dientes y frunció el entrecejo. No había agotado los medios de defensa. Un nuevo plan había cobrado forma en su mente, otro plan de lucha. Levantando la punta del pedazo de tabla, la empujó con cuidado por entre los escombros junto al rifle hasta tocar con ella el seguro del gatillo. Luego la fue moviendo lentamente hacia afuera hasta sentir que ya no lo rozaba y cerrando los ojos, con todos sus arrestos, la presionó contra el gatillo. No hubo explosión. El rifle ya se había disparado al caer de su mano cuando se derrumbó la estructura, y ya también había hecho su trabajo. El teniente Adrian Searing, a la cabeza del piquete que vigilaba el sector por donde había pasado su hermano Jerome camino de su misión, aguzaba el oído detrás de un parapeto en el frente. Ni el más leve sonido se le escapaba. El canto de un pájaro, el roer de una ardilla, el rumor del viento entre los pinos, todos los ruidos eran ansiosamente percibidos por la sobreexcitación de su sentido. De pronto, a todo el frente de su puesto, escuchó un rumor débil y confuso, como el estruendo de un edificio al derrumbarse, amortiguado por la distancia. El teniente miró el reloj automáticamente. Las 6:18. En el mismo momento se le acercó por detrás un oficial de a pie y lo saludó. «Teniente», le dijo el oficial, «el coronel ordena avanzar con sus hombres y trabar combate con el enemigo si lo encuentra. Si no, siga adelante hasta que se le ordene detenerse. Hay razones para pensar que el enemigo se ha replegado».
El teniente asintió con la cabeza sin decir nada. El otro oficial se retiró. En un momento los soldados, informados en voz baja de su deber por los suboficiales, habían abandonado las trincheras y marchaban en orden de asalto, apretando los dientes y sintiendo latir el corazón. Los tiradores atraviesan rápidamente la plantación y siguen hacia la montaña. Pasan por ambos lados del edificio en ruinas sin observar nada en especial. El jefe viene un poco rezagado. Examina la ruina con curiosidad y ve un cadáver medio sepultado entre las tablas y maderos. Está tan cubierto de polvo que su ropa es de un color gris confederado. El rostro es de un blanco amarillento. Tiene los pómulos y las sienes marcados con profundos surcos, de modo que su frente se ve ominosamente angosta. El labio superior ligeramente levantado le deja ver la blanca dentadura apretada con toda rigidez. Tiene el pelo mojado y el rostro húmedo como la hierba bañada de rocío a su alrededor. Desde donde está, el oficial no alcanza a ver el rifle. Tal parece que el hombre ha muerto por la caída del edificio. «Muerto hace una semana», dijo secamente el oficial, echando a andar de nuevo y sacando distraídamente el reloj para verificar su cálculo de la hora. Las 6:40. En Literatura para Oír les hemos presentado Relato de Guerra, del escritor norteamericano Ambrose Bierce.